hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Recordemos que la Guerra Fría ya conocemos cuáles eran sus características, por qué se llamaba Guerra Fría y cuánto tiempo duró, ¿no? Fue un periodo de tiempo muy largo, del año 45 del siglo XX al año 91 del siglo XX, ¿no? No, perdón, el año 45 del siglo XX y al 91 del siglo XX, ¿no? Del año 1945 a 1991, ¿sí? Ese es un periodo largo de tiempo, relativamente, ¿no? Durante ese periodo existieron muchos conflictos y muchos eventos muy importantes, todos ellos dentro del marco de la Guerra Fría, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy dos eventos que ocurrieron durante el periodo conocido como la Guerra Fría. Dos eventos muy importantes, uno más importante que otro, para hablar así con sinceridad. El que vamos a ver el día de hoy, bueno, son dos eventos. El primero es la Revolución Cubana y la siguiente es la Primavera de Praga. Pero la más importante y trascendental es la Revolución Cubana, ¿sí? Es una revolución, es un cambio, es un hecho histórico que se dio en el marco de la Guerra Fría. Acuérdate eso. A ver, entonces, ya sabemos qué cosa es la Guerra Fría, ¿no? Fue un evento mundial donde el mundo estaba dividido en dos bloques, ¿no? El bloque de los capitalistas y el bloque de los comunistas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron esos dos bloques, ¿no? Antagónicos, que pensaban pues distintos uno de los otros, ¿no? Entonces todo el mundo va a ser como el área de influencia de esas dos grandes potencias. O vas a elegir ser de los capitalistas o vas a elegir ser de los comunistas, así simple. Vas a apoyar a Estados Unidos o vas a apoyar a la Unión Soviética. Así era el mundo durante la Guerra Fría, ¿cierto? Ahora, del año 1945, cuando empieza la Guerra Fría, hasta el año 1991, cuando termina la Guerra Fría, se dan muchos eventos en ese lapso de tiempo. Y todos esos eventos en el mundo que se dan durante la Guerra Fría van a estar marcados por la ideología política. Vas a ser pro Estados Unidos o pro Unión Soviética. Todos van a estar relacionados con eso. Todos. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la Unión Soviética, lo que pasa en Europa, en América, lo que pasa en el Perú, todo eso va a tener influencia de qué? De la Guerra Fría, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Así de trascendental va a ser. Como te decía, la Guerra Fría fue un evento trascendental. No solamente era un evento político, no solamente era económico, no solamente era social, no solamente era militar, era en todo la Guerra Fría. Te lo he explicado con más detalle en la clase pasada, ¿no? Hasta en la vida del día a día nos afectaba. ¿Pensabas como socialista o pensabas como capitalista? Era así el mundo. Muy marcado en dos bloques, era un mundo bipolar. Entonces, en ese lapso de tiempo que duró la Guerra Fría, ocurrieron muchos eventos en el mundo, todos ellos influenciados por los dos bloques, por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Vamos a ver uno por uno esos eventos, ¿sí? Esta clase veremos dos, los cuales son la Revolución Cubana y la Primavera de Praga. Empecemos con la Revolución Cubana. ¿Qué cosa fue la Revolución Cubana? Fue un movimiento nacionalista, acuérdate de eso, un movimiento nacionalista que buscaba la independencia de Cuba. Fue un evento, fue un movimiento pues que buscaba la independencia de Cuba y el fin de la dictadura de Fulgencio Batista. Y es que querían instaurar un estado, un gobierno nuevo, ¿sí? Y un gobierno pues independiente. Eso básicamente es la Revolución Cubana. La lucha de un sector de intelectuales y de burgueses cubanos para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que era pro Estados Unidos, que estaba puesto por Estados Unidos. Y prácticamente la isla de Cuba era una dependencia de Estados Unidos. Prácticamente esta lucha es de independencia. O como hablaba el máximo representante de este movimiento, que era Fidel Castro, la verdadera independencia. Ya está. Esa es la Revolución Cubana, en términos sencillos. Es la lucha de los pequeños burgueses y los intelectuales cubanos para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que era un militar que estaba gobernando Cuba, que era pro Estados Unidos, puesto por Estados Unidos, y que prácticamente
el país era una colonia, era parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un grupo de sector, un sector de la sociedad cubana, encabezado por la burguesía y los intelectuales de Cuba, se rebelan contra la dictadura de Batista, lo derrocan y hacen un nuevo gobierno. Esa es la revolución cubana, ¿sí? En términos sencillos. A ver, ¿cuáles eran los antecedentes? A ver, Cuba prácticamente hasta el año 1898, Cuba era una colonia de España, como usted sabe. En el año 98, gracias al independentista cubano José Martí, Cuba obtiene su independencia de España. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle. Cuba se independiza de España en el año 1898, pero para esta independencia, Cuba es apoyado ¿por quién? Por Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Cuba, ¿de acuerdo? En su independencia del año 1898. Pero cuando Cuba ya se independiza de España, Estados Unidos le impone gobiernos, le impone una constitución y le impone leyes. Y económicamente muchas inversiones van a Estados Unidos, pero muchas inversiones de Estados Unidos van a Cuba, pero muchas de estas inversiones son inversiones un poco, vamos a decirlo, inversiones tendenciosas del mal vivir, ¿no? Invierten en casinos, en burdeles, en locales para fiestas. En pocos años Cuba se convierte pues en el burdel de Estados Unidos, ¿no? En el paraíso del pecado, como le llamaban, ¿no? Era como así como existe ahora esta ciudad de Estados Unidos que son Las Vegas, ya, eso había en Cuba, pero con menos glamour, ¿no? Era más una ciudad pues corrupta, corrompida, ¿no? Con mucha delincuencia, prostitución, ¿no? Eso fue lo que trajo ese es el sector de la inversión estadounidense. En Cuba había una frase antes de la revolución. En Cuba decían, lo mejor que te puede pasar en Cuba es que si tú no eres, si eres hombre, lo mejor que te puede pasar es que seas un mesero de un casino. Y si eres mujer, lo mejor que te puede pasar es que seas una bailarina de un café o de un casino. Esa era Cuba antes de la Revolución Cubana, por la inversión estadounidense. Así que prácticamente, para que me entiendas, para entenderlo mejor, Cuba pasó de ser una colonia española a ser una colonia estadounidense. Así estaban las cosas. En los años 40 se da un gran movimiento social en contra de los gobiernos impuestos por Estados Unidos. Hay grandes huelgas, marchas, manifestaciones, y Estados Unidos pone una junta militar para que tenga más, para que controle mejor el poder en Cuba. Y de esa junta militar sale elegido como presidente Fulgencio Batista, que es este señor que vemos aquí. Él, eh, este personaje, eh, instaura una monarquía una dictadura muy férrea, que va a perseguir a sus opositores, una dictadura también corrupta. En el año 1945 ingresa a la universidad un joven que va a ser la figura máxima de este hecho histórico, Fidel Castro. Él es un estudiante de Derecho que se encarga de dirigir marchas y protestas al gobierno de Batista. Todas las marchas y todas las protestas son de corte nacionalista. Van a querer expulsar al gobierno, a Batista, y expulsar a los estadounidenses de Cuba. Prácticamente son nacionalistas y antiimperialistas, ¿no? Los que están marchando en Cuba. Pero ¿qué pasa? Todo esto de acá eh, crea el terreno propicio para que se formen guerrillas en Cuba. Porque la represión de la dictadura, la nula libertad de expresión, la corrupción campante en Cuba va a originar que de los movimientos universitarios, como Fidel Castro, surjan nuevas figuras que van a liderar los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles y van a hacerle frente
a la dictadura de Fulgencio Batista. Esto entonces va a ser así, van a ser los estudiantes, los burgueses, los intelectuales contra el gobierno de Batista, ¿sí? En un comienzo, Batista no es ningún tonto, se da cuenta que Fidel Castro es una gran amenaza. ¿Qué hace con Castro? Lo deporta, lo envía a México y luego también a Estados Unidos. Pero él vuelve del asilo a liderar un movimiento guerrillero. Ahora, ¿qué cosa es una guerrilla? Una guerrilla es un movimiento militar, pero fuera de la institucionalidad. Los guerrilleros son como militares, pero informales. Es un grupo que tiene una idea y se arma y entrena para luchar por esa idea. Esos son los guerrilleros. Pregunta, ¿acá en el Perú existieron guerrilleros? Sí, sí, pero no lo confundas con los del MRTA y de Sendero Luminoso. Ellos dos no fueron guerrilleros, porque un guerrillero se encarga de dirigir, instruir a la población. ¿Y de qué se cargaba Sendero y MRTA? De matar a la población. Fueron terroristas, pues, a sangre fría, ¿no? Tuvieron una política pésima, ¿no? Pésima. O sea, ¿a quién se le ocurre que para lograr un cometido tú tienes que matar a la gente que tú dices apoyar, ¿no? Por eso que aquí lo que pasó en el Perú fue terrorismo, ¿no? Hay que llamarlo como fue, ¿no? Y en Cuba fueron, pues, guerrilleros, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cuba, cuando se formaron estas guerrillas, se educaba a la población para luchar contra la dictadura de Batista. Aquí no pasó eso. En el Perú fue distinto. Ya lo veremos cuando nos toque hablar de eso. Estamos ahora en Cuba. En la década de los años 50, en el año 59, se logra derrocar al presidente, al dictador Fulgencio Batista. Pero, bueno, y Batista decide renunciar y se va del país, pero no se va con las manos vacías. Batista se va con algo de $1 millón y se fue del país sin ningún juicio. Es ahí donde el movimiento dirigido por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, que vemos aquí, y el famoso y el mítico Che Guevara, los tres se encargan de derrocar el gobierno de Batista y llegan al poder. Instauran una nueva república. Fidel Castro lo celebra como la verdadera independencia. Hasta ahí, todo bien. Bueno, ya, hasta ahí lo podemos entender, ¿cierto? Ya lo entendimos. Listo. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que nos encontramos dentro de un marco histórico, de un contexto histórico. ¿Cuál era el contexto histórico de este evento? Recordemos que esto pasó en el año 59, 1959. Nos encontramos dentro de qué? De la Guerra Fría. El mundo en este momento es bipolar. O eres de un equipo o eres del otro equipo. O eres de un bloque o eres de otro bloque. Entonces, si Fidel Castro luchó contra el imperialismo de Estados Unidos, ¿tú qué crees? ¿Qué tendencia va a tener Castro en el poder? Si estás en contra de Estados Unidos, obviamente en esta época, en este contexto, tienes que ser pro comunismo, pro socialismo. Después que Castro llega al poder, se convierte en presidente y jefe supremo de Cuba, a partir de ese momento transforma su país en un país socialista. La revolución, el movimiento fue nacionalista. Acuérdate de eso. Estando en el poder, Castro después de llegar al poder se convierte en socialista. Eso es algo muy importante que tú debes de saber. ¿Por qué? Porque nos encontramos pues en la Guerra Fría, ¿no? O eres de un lado o eres del otro lado. Vuelvo acá. Ahora, Castro no era el único que ideaba esto. Otra persona que participó activamente en la Revolución Cubana fue el guerrillero argentino Ernesto El Che Guevara, porque ese es su apelativo, El Che Guevara, ¿no? Porque es argentino. El Che Guevara era un médico, ¿de acuerdo? Que tenía un espíritu revolucionario. Él quería transformar América Latina al socialismo. Y no solamente se quedó luchando en Latinoamérica,
sino que también se fue a África y muchas partes del mundo a difundir las ideas del socialismo. Fue un personaje realmente legendario, ¿no? Bueno, este personaje también está lleno de controversias, ¿no? Porque él era un convencido de que el socialismo era el único camino que debe seguir Latinoamérica. Y también tiene muchas críticas porque también organizaba algún tipo de guerrilla que también cometían ciertos crímenes, ¿no? No hay que tapar eso con un dedo. Pero lo cierto es que la influencia del Che Guevara en Latinoamérica fue importantísima, fue fundamental. Che Guevara se paseó por muchos países de Sudamérica. Llegó al Perú muchas veces. Fue a Machu Picchu, eh, estuvo en Lima, estuvo en Chosica. Yo estudié, les comento jóvenes, en la Universidad Nacional de Educación. Esa universidad está en Chosica, la famosa Cantuta. Eh, y ahí hay como una pequeña historia donde se cuenta que Che Guevara estuvo ahí, en los parques, en las plazas, comía su helado por ahí y hablaba del socialismo, ¿no? Y no se quedaba quieto, él estaba en todos lados. Y después se iba a Lima, se fue a Machu Picchu, se fue a Cusco a conocer, a contactarse con la cultura latinoamericana. Y él tenía esa convicción muy fuerte, ¿no? Él era un exaltado de la vida, ¿no? Él no lo podías controlar. Él luchaba, su vida fue lucha, ¿no? Y este tipo inspiró, pues, a este movimiento cubano, ¿no? Y Fidel Castro, cuando llega al poder, es influenciado por Che Guevara. Ahora, no crean que Castro es una víctima, es una maquinita que es un títere que escucha a otros y ya se cambia. No, él era un hombre muy capaz, muy inteligente, eso sí, nadie se le va a quitar lo astuto y lo inteligente, ¿no? Pero es cierto que él también estaba convencido de que el socialismo era el camino que tiene que ser Cuba. ¿Qué pasó después? Castro se quedó desde el año 59 hasta el año 2008. Fue la dictadura más larga de América Latina. Ahí empezaron los problemas. Castro se quedó en Cuba pues como dictador supremo prácticamente todo el siglo XX, del año 59 al año 2008. El año 2008 delega el poder a su hermano, Raúl Castro. Actualmente el presidente de Cuba, ¿quién es? Raúl Castro. En el año 2015-16, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, hace una serie de reformas en Cuba que buscan mitigar la realidad cubana. Invita al presidente de Estados Unidos y empieza una nueva época, pero bueno, eso ya lo veremos luego. La cuestión es que Fidel Castro llega al poder y asume una dictadura muy férrea, persigue a sus opositores, como toda dictadura latinoamericana. Las dictaduras latinoamericanas son clásicas y tienen características muy similares. Persiguen a sus opositores, se instalan en el poder, hay mucha corrupción, y bueno, ahí se pinta pues un poco ya la figura de Fidel Castro. Entonces, Castro convierte a Cuba en un país socialista. Esto hace de que Estados Unidos bloquee económicamente a Cuba. La ONU vota a favor de que se bloquee económicamente a Cuba, para que Cuba no pueda comprar ni vender con ningún país de bloque capitalista. Entonces Cuba se la tiene que sobrevivir como pueda, ¿no? Solamente Cuba recibía apoyo de la Unión Soviética porque se había convertido a su ideología, ¿no? Era apoyado por la Unión Soviética. Pero el bloqueo continental va a durar pues años. Hay un detalle muy interesante. En la sesión de las Naciones Unidas, luego de que expone el Che Guevara, tiempo después, en la ONU, se decide bloquear a Cuba económicamente, ¿no? Para que elijan un gobierno democrático pro Estados Unidos, ¿no? Pero Cuba se rehúsa y lo bloquea. Y muchos países que estaban en el bloque de Estados Unidos votan a favor de bloquear a Cuba, sabiendo que eso va a generar mucha pobreza y mucha inestabilidad en Cuba, ¿no? Pero hay un político de un país latinoamericano que se opone. ¿Quién es? Eh, el personaje que está en el billete de los 20 soles, acá en el Perú. Porras Barrenechea. En ese momento era secretario por el Perú en la ONU. Él se puso de pie y dijo, por dignidad, yo no puedo votar a favor de que se bloquee un país latinoamericano. Se paró y se fue en protesta. Eso fue un hecho histórico de este Raúl Porras Barrenechea, ¿no?
Fue un gran hombre, un gran diplomático que aparece en el billete de 20 soles. Eso te lo dejo como un dato curioso. Luego se queda en el poder de Castro y Cuba se transforma en la punta de lanza del comunismo en América. Fue un gran, esto fue una gran amenaza para Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos que era el defensor del comunismo, del capitalismo mundial, y que en su continente ya un país sea socialista pro Unión Soviética, era el fin. Estados Unidos pensaba que era cuestión de tiempo para que otros países más hicieran esta revolución en Latinoamérica. Luego veremos que Estados Unidos hace todo lo posible para eliminar a Castro y eliminar a cualquier otro movimiento de izquierda en Sudamérica. Estados Unidos, muy temeroso, años después, aplica el famoso Plan Cóndor. Ya hablaremos de eso en otras clases. Pero bueno, Estados Unidos busca, como sea, terminar con el gobierno de Castro, ¿no? Porque representaba que el socialismo ya había llegado a América. Y Cuba está pues ahí nomás de Estados Unidos, ¿no? Está muy cerca de Estados Unidos, por eso se llama la punta de lanza. Después vamos a hablar de Castro en otras clases, porque es un personaje muy particular. Cuando hablemos de la crisis de los misiles de los años 60, vamos a hablar más de Castro y de sus intentos de asesinato. Castro tiene un récord muy curioso. Castro es el político que tiene un récord Guinness. Es el hombre o el político que más veces lo han intentado matar. Se han registrado como unas 100, no sé cuántas veces, pero lo han intentado matar, pero una infinidad de veces. Y de maneras muy, muy hollywoodescas. Estados Unidos buscó matar a Castro de una manera eh, asolapada, ¿no? Mediante espías, mediante veneno, mediante animales, algo increíble. En el grupo de Facebook les voy a dejar un video en el cual repasan las veces que intentaron matar a Fidel Castro. Era casi un clásico, ¿no? Que intentaban matar a Fidel Castro y se libró de todas esas veces, pues eh, se fue limpio, ¿no? Él murió ya de anciano en su casa, ¿no? Nunca lo pudieron matar. Pero bueno, así importante fue la Revolución Cubana. ¿Y por qué tiene alcance mundial? Porque esta victoria fue una gran señal de que Sudamérica podía ser como Cuba, que podían hacer su revolución y podían ser socialistas. O sea, que inspiró a muchos revolucionarios en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Otro evento importante en esta época, para terminar el tema, la Primavera de Praga. Es un evento simple y corto que es importante también, pero es más corto, ¿sí? ¿Qué pasó en Praga? A ver, Praga es la capital de Checoslovaquia, actualmente la República Checa. ¿Qué pasó? En el año 68, 1968, eh, no, en el año 50 claro, hasta el año 68 gobernaba en el país el presidente Alexander Dubček. Dubček, Dubček, ¿sí? Este presidente estaba puesto por quién, o estaba bajo influencia de quién, del bloque comunista. Los comunistas tenían una gran comunicación y tenían una gran área de influencia en Europa del Este. Países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Bulgaria, Rumania y por supuesto Alemania Oriental tenían influencia soviética. Así que la Unión Soviética imponía políticos, imponía medidas, imponía todo en esos países. Eran como sus países satélites de la Unión Soviética. Y lo puso también a Dubček, ¿de acuerdo? A este presidente. Pero cuando llega al poder Dubček, hace una serie de medidas vanguardistas. Él es socialista, pero quiere implementar reformas para mejorar la economía de Checoslovaquia. ¿Qué hace? Da una serie de medidas como libertad de prensa, libertad de tránsito, permite opositores. Es decir, que está un poco más adelantado a la época.
Las reformas que va a implementar Dubček en este tiempo en Checoslovaquia, en los años 60, se van a implementar luego en la Unión Soviética y en China décadas después. Es decir, que es un adelantado a su tiempo. Es decir, que tiene más libertades él en sus políticas y no le hace caso o no sigue los dictámenes de la Unión Soviética. El lema de este presidente, de Dubček, era que él quería hacer un socialismo en Checoslovaquia, pero un socialismo con rostro humano, más amigable, con más libertad, con más libertad de pensamiento, con la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, con la posibilidad de tener libertad en la democracia y pues independizarse un poco políticamente, ¿no? De los dictámenes de la Unión Soviética. Hasta ahí todo bien. Dudek, bien, chévere. Pero ¿qué pasó? A la Unión Soviética no le gustó esto. Dijo, ¿cómo es posible que mi país que yo controlo, que es Checoslovaquia, no me haga caso? O intente irse por otro lado. Acá todos tienen que empezar como yo. Acá tienen que tener todo una sola agenda. Entonces, la Unión Soviética envió tanques en enero del año 68, envía tanques para qué? Para reprimir y para quitar del poder al presidente Dubček. Esto se le llama la Primera de Praga. ¿Por qué? Porque ante la llegada del ejército soviético a Praga, la población checa, los estudiantes, la población, los trabajadores, hacen semanas y semanas de protestas frente a la invasión de los soviéticos. Protestas pacíficas. Hay fotos famosas que no he podido conseguir porque están en calidad pésima, pero donde estudiantes van y le colocan flores a los cañones de los soviéticos, hacen protestas que buscan expulsar a los soviéticos, ¿no? A eso se le conoce como la Primavera de Praga. La Unión Soviética va a avanzar sin resistencia a Checoslovaquia. Y se van a quedar ahí, pero hasta el año 91. Mientras tanto, la gente va a seguir resistiendo la invasión de los soviéticos y finalmente van a ser expulsados. Es decir, que las marchas en este caso tuvieron un resultado pues importante. Por eso que aquí vemos que los estudiantes universitarios en toda la historia siempre han tenido un protagonismo importante en la historia de las sociedades de sus países, ¿no? Ustedes cuando lleguen a las universidades y cuando conozcan mucho más de la historia y de la realidad nacional, tienen que tener una voz propia, una voz crítica, para que intenten pues mejorar ciertas cosas de sus países. Lo hicieron acá, en Praga, por ejemplo, que resistieron la invasión. Ellos defendían su libertad de vivir sin los lineamientos que le dictaba la Unión Soviética. Y lo lograron, ¿no? Con muchos años de lucha, pero lo lograron. Igual con la Revolución Cubana, pero acá ya es otro tema, porque Cuba, después de la revolución, se convirtió en una gran dictadura. Ese fue el problema. Una dictadura férrea. Y lamentablemente los cubanos actualmente no alcanzaron un nivel de desarrollo que buscaban, ¿no? Cuba actualmente es un país, pues, sometido por las clases dirigentes, ¿no? Es lamentable. Ustedes pueden ver en internet cómo viven los cubanos, ¿no? Tienen educación gratis, tienen alfabetización al 100%, tienen salud gratis, tienen todo gratis, pero no tienen dinero, no tienen la capacidad de hacer empresas, de viajar, de invertir, no tienen la capacidad de elegir otro partido político, no tienen la capacidad de vivir una vida digna, ¿no? Tienen que hacer cola con su carnet del Estado para recibir algo del Estado, ¿no? Es algo que mucha gente en Cuba lo sufre. Por eso que mucha gente tuvo que emigrar de Cuba a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que les haya servido de algo la clase el día de hoy. Conmigo será hasta el día lunes. Y bueno, antes de irme, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? En el grupo de Facebook voy a subir dos videos. Un video sobre la Revolución Cubana, un resumen animado muy interesante, que yo siempre los ponía en las clases, cuando tenía clases presenciales, ¿no? Eh, ponía ese video porque era muy interesante, es animado.
Y también les voy a poner otro video, les voy a compartir otro video sobre las veces que intentaron matar a Fidel Castro. Es algo muy gracioso y muy increíble. Y bueno, chicos, nada más. Conmigo será hasta el día lunes para Historia del Perú. Creo que no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Cuídense bastante. Conmigo será hasta el día lunes. Y nada, nos vemos. Hasta luego.